Según la Unión Europea, la definición de enfermedades raras o minoritarias o poco frecuentes, incluidas las de origen genético, son aquellas enfermedades que producen o que tienen peligro de muerte o de invalidez crónica y que su prevalencia o índice o incidencia o número de casos por cada 10.000 habitantes es menor de 5. Hay alrededor de unos 30 millones de pacientes o de afectados de enfermedades raras en toda Europa. Y para considerar en toda Europa que sean una enfermedad rara tiene que tener menos de 185.000 casos, o en España que tengan menos de 20.000 casos. En la literatura médica se han descrito entre 6.000 y 7.000 enfermedades raras, entre las cuales unas 4 o 5.000 de ellas no tienen cura, no tienen tratamiento curativo. Lo que podemos hacer solo es un tratamiento paliativo, paliar los síntomas, calmar alguno de los síntomas, pero no podemos curarlas. No todas las enfermedades raras tienen una causa genética, aunque sí que hay una predisposición o una base genética. Pero para que se produzca la enfermedad o se dé, son necesarios determinados estímulos ambientales, infecciosos o inmunológicos que van a actuar como un desencadenante de esta enfermedad. En todos los casos, o en la mayoría, se produce una mutación genética. No se conoce la cifra exacta, ya que no todas las alteraciones en un gen se manifiestan ni se corresponden con una enfermedad genética. Hay alteraciones o mutaciones o pequeñas mutaciones que no se van a transcribir luego en una alteración de una proteína, que es lo que hace una mutación genética, y no van a ser productoras de una enfermedad. La terapia génica es una forma de tratamiento que en la actualidad está en fase experimental, y lo que se pretende es, mediante una manipulación del código genético de esa célula que tiene una mutación, curar o quitar esa mutación y que se produzca luego un individuo sano. Por ejemplo, en el caso de que tengamos una mutación en una célula germinal o cigoto, mediante procedimientos de ingeniería genética vamos a poder corregir esa mutación, con lo que si cogemos ese cigoto, producimos una fecundación in vitro, al poner ese óvulo fecundado en el útero de la madre, haremos que se desarrolle un individuo que ya no tenga esta enfermedad rara, con lo que evitamos que se propague en la enfermedad. En el concepto de enfermedades raras, para que encuadrarlas en este tipo, tienen que tener unas ciertas características comunes. Se han hablado de 7 características. La primera sería que aparece una baja frecuencia. Ya hemos dicho que en la Unión Europea tiene que ser menor a 5 por cada 10.000 habitantes su frecuencia. Presenta muchas dificultades diagnósticas y de seguimiento de esas enfermedades. Tienen un origen desconocido en la mayoría de ellas. Conllevan múltiples problemas sociales. Existen pocos datos epidemiológicos. Como hay poco caso de estas enfermedades, la epidemiología y los datos de estudio son muy pocos también. Hay muchas dificultades de investigación debido a los pocos casos también, y carecen en su mayoría de tratamiento efectivo. Esta es una gran importancia. El principal interés de agruparlas es conseguir esfuerzos comunes para luchar contra las enfermedades, y el interés de la sociedad para arropar un poco a estos enfermos y sus familiares. En 1999 la Unión Europea decidió apostar por los laboratorios que investigasen y sacasen medicamentos para tratar o para paliar las enfermedades o curar las enfermedades huérfanas o enfermedades raras. Siempre van a ser unos tratamientos paliativos, pero también fomentó la información de este tipo de enfermedades, y fomentó también o favoreció el asociacionismo entre el colectivo de personal afectado. Francia, dentro de los países europeos, es el que más se ha solidarizado y ha promovido la creación y desarrollo de la Organización Europea para las Enfermedades Raras. En el caso del gobierno español, se ha formado se ha creado el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Raras,
que que lo que hace es la investigación clínica base, la formación y la innovación en la atención de la salud de estas enfermedades. Estos estudios genéticos, fisiopatológicos y clínico-epidemiológicos se hacen en colaboración con los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas. Aquí también cabe reseñar que dentro de la Unión Europea el día 29 de febrero del año 2008 fue el primer día de Europa de las enfermedades raras. Dentro del grupo de las enfermedades raras, como ejemplo, podemos hablar de la osteogénesis imperfecta, o más conocida como enfermos con huesos de cristal. Es una mutación que se produce en un gen y que conlleva la no producción de una proteína esencial en la formación del hueso, que es el colágeno tipo 1, con lo que los huesos son de extremada fragilidad, con lo que estos pacientes con pequeños golpes, lo que a los demás no nos pasaría nada, ellos se producen fracturas, que hay pacientes de esta enfermedad que pueden tener incluso, si le hacemos una revisión radiológica, incluso 300 fracturas a lo largo de su vida. O darse el caso de un enfermo con osteogénesis imperfecta y dentro del útero de su madre que se produzcan fracturas que conlleven la muerte del bebé. La frecuencia de esta enfermedad dentro de las enfermedades raras es de 1 por cada 10.000 habitantes o 10.000 personas. Otra enfermedad, otro ejemplo de enfermedad rara es el lupus. Es una enfermedad dentro del grupo de las enfermedades autoinmunes. Esta está bien estudiada y se sabe tratamientos, que sería casi una excepción dentro de las enfermedades raras, pero se considera de las raras porque su incidencia o prevalencia es de 4 individuos por cada 10.000 habitantes. Es un trastorno autoinmune inflamatorio crónico que afecta a muchos sistemas del organismo, la piel, las articulaciones, órganos internos. El lupus eritematoso sistémico también se caracteriza porque las defensas del individuo actúan o se vuelven contra el propio organismo, causando anticuerpos que ejercen su labor de defensa, pero contra células propias o tejidos del individuo, produciéndole los síntomas de la enfermedad. En esta es de las pocas que hay un tratamiento y un seguimiento bastante bien establecido y protocolizado en todos los sistemas de salud.